RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora es grato saludar y le agradecemos como siempre la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Carlos Gálvez. En su momento ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ingeniero Gálvez, como siempre, muy agradecido por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días, José. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Un tema que no puede pasar desapercibido para el país, ¿no? Se ha conocido en las últimas horas ya el índice mundial sobre competitividad minera, ¿no?, que habitualmente elabora el Instituto Fraser, ¿no? Perú ha caído del puesto 24 al 34, es decir, hemos descendido 10 posiciones, ¿no? Me gustaría conocer su opinión y qué razones están gravitando para este descenso constante en los últimos años. Bueno, lo primero es lamentar esta caída, que ya no es la primera. Ya el año pasado también caímos 10 posiciones. Y bueno, es lamentablemente la consecuencia natural de la falta de institucionalidad y comportamiento que el país ha tenido respecto del sector minero. Véase, por ejemplo, el caso del proyecto Tía María, que teniendo todas las aprobaciones y autorizaciones, en su momento presidente Vizcarra estaba negociando bajo la mesa con gobernadores regionales y alcaldes para decir que el proyecto no iba a progresar. Retrocedamos algunos años y hemos visto el comportamiento pésimo de un señor como Humala, que también impidió el desarrollo del proyecto Conga. Y en casos no tan emblemáticos, pero que vienen ocurriendo permanentemente, como la postergación de Jorocohuayco, o el permanente acoso que hay sobre las bambas, muestra que el Perú no está en condiciones de atender debidamente la inversión minera. Por otro lado, también la falta de institucionalidad se refleja en acciones del gobierno central, como la realizada recientemente entre diciembre y enero. En el mes de diciembre se emite un decreto supremo mediante el cual se autoriza a una compañía canadiense a poder hacer trabajos de exploración dentro de los 50 kilómetros de la frontera con el Ecuador, y en el mes de enero se emite súbitamente un decreto supremo que deja sin efecto el anterior, sin que haya mediado cambio alguno en ningún hecho sustancial. Eso denota que el Perú lamentablemente está volviéndose un país bananero. Ahora, ¿qué más? Y además no puedo dejar de mencionar que hemos tenido 4 presidentes en 4 años, hemos tenido un cierre de Congreso inopinado y además sin fundamento constitucional, por más que el Tribunal Constitucional lo haya avalado. No necesito dar explicaciones, la población sabe que allí eso no ha sido correcto. Y por otro lado tenemos una veintena de candidatos compitiendo con un porcentaje mayoritario que está planteando cambio de constitución, que eso es más o menos como lanzar los naipes al aire a ver qué cosa es lo que ocurre hacia el futuro, y consecuentemente eso hace retroceder. Todo esto ha traído como consecuencia una reducción dramática de inversión en exploración. El año pasado se invirtió en exploraciones algo más de 200 millones de dólares, cuando hacia el año 2011 se invertía cerca de 900 a 1.000 millones de dólares en exploración. O sea, estamos invirtiendo el 20%. ¿Qué cosa es lo que ha traído esto como consecuencia? Pues ciertamente el hecho que no haya nuevos descubrimientos y no se haya podido expandir operaciones. Ahora, usted ha señalado algo muy puntual, ¿no? Que estamos viviendo una etapa donde prima la inseguridad jurídica y también los antecedentes inmediatos, caso Tía María, ha puesto el caso
de Conga y otros proyectos que no han podido cristalizarse, ¿no? En términos de inversiones, en términos de hacer un país atractivo, ¿cuánto pesa este índice de competitividad para los inversionistas que siempre miran proyectos grandes o megaproyectos? Bueno, lo que ocurre es que la mirada, usted sabe perfectamente, de la industria minera es una mirada de muy largo plazo. Y por eso es que me apena que haya candidatos como el de Acción Popular, por ejemplo, que ha salido también a decir que no insistirá con ciertos proyectos. En la industria minera sabemos que se necesita varias décadas para proceder con un proyecto. Casos claros, tenemos el caso de Antamina, que tardó 50 años desde que se descubrió hasta que se pudo poner en marcha. Otro caso es el de Toromocho, y estamos en estos momentos felizmente construyendo el otro caso emblemático que es Gellabeco. Pero todos estos tienen 5 décadas. Así que usted comprenderá que un presidente de la República y un gobierno de 5 años son pues ni 10% de la historia que los mineros tenemos que transcurrir para poder desde el descubrimiento llevar adelante un proyecto. En realidad los políticos son una anécdota. Ahora, usted acaba de señalar que estos grandes proyectos toman tiempo en madurar, ¿no? Y sobre todo pesa mucho el factor confianza de un país, ¿no? Pero también ha señalado hace unos instantes un hecho que no podemos dejar de lado, ¿no? Cómo han caído las exploraciones en el país, ¿no? De 900 millones de hace varios años ahora hemos descendido a 200 millones. ¿Ya no somos atractivos? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si los países, las autoridades son los que dan la cara, no dan las condiciones, no dan las facilidades, ponen trabas y cortapisas y hacen cada vez más difícil la inversión en exploración. El mundo es muy grande. El Perú, en mi corazón es inmenso, pero en la realidad del globo terráqueo es casi nada. Entonces, el mundo es ancho y ajeno, y por lo tanto hay muchísimo por explorar. Nos tendremos que quedar con nuestros recursos ocultos, no descubiertos e inexplorados, si es que algunos políticos insisten en eso. Y sobre todo que tenemos países que están a la inversa nuestro, están impulsando justamente el desarrollo de estos grandes proyectos, ¿no? Bueno, eso es parte de la historia del Perú. Gracias a nuestros políticos hemos perdido las oportunidades, las hemos dejado pasar y pareciera ser que hubiésemos trabajado para el enemigo porque le hemos dado a ellos las ventajas que nosotros hemos desperdiciado. ¿Cómo está observando usted el panorama en el presente año, ¿no? Hemos visto que hay una subida en el precio del cobre, ¿no? Lo cual es una buena noticia, pero eso contrasta justamente con el factor confianza como país, ¿no? ¿Cómo está observando en medio de todo este panorama electoral? Estamos próximos a elecciones generales, ¿no? Pero adicionalmente la incertidumbre que domina el escenario económico, ¿no? Sí, efectivamente, fíjense, ya que menciona el precio del cobre en marzo del año pasado, hace un año, estaba en $4.600 la tonelada. Hoy día está en 9.200. Si nosotros hubiésemos construido hubiésemos construido Tía María, hubiésemos ido adelante, estos ya estarían rindiendo frutos. Allí tendríamos cuando menos 4 o 5 mil millones de dólares más de exportación por cantidad, no solamente por precio. Y estaríamos recaudando impuestos, tendríamos cómo reconstituir las arcas fiscales y tendríamos cómo solventar la crisis económica en que el mal manejo del proceso sanitario del COVID y de la economía nos ha dejado el gobierno pasado, ¿no? Ahora, a ello se suma que tenemos un Congreso de corte netamente populista, ¿no? Que en realidad ha destrozado todo al paso, ¿no? Bueno, es cierto que es un Congreso de gente no pensante, no tiene capacidades,
populistas, pero gracias a Dios en julio se estarán yendo. Así es que esperemos, e invoco y rezo porque los peruanos en esta oportunidad hagamos una mejor elección. Ahora, ¿qué esfuerzo podemos hacer o qué esfuerzo se puede hacer desde el ámbito privado para conseguir que algunos proyectos se cristalicen, ¿no?, en medio de toda esta turbulencia que vivimos? Bueno, el sector privado lo que puede hacer es poner sus mejores esfuerzos en los proyectos que estén a su alcance, pero obviamente, como siempre hemos repetido, la mesa para que sea estable necesita cuando menos 3 patas. No solamente se trata de que la empresa haga sus mejores esfuerzos y trate de tener llegada con las comunidades para convencerlas, sino que el Estado tiene que estar presente y tiene que ser testigo y garante de los acuerdos que se adoptan entre las comunidades y las empresas para que se cumplan realmente. Mientras eso no ocurra, va a ser muy difícil que sigamos progresando. Así es que al que aspire a ser gobernante, lo único que se le pide es que sea testigo y garante del cumplimiento de los compromisos, además de hacer notar a la población que estos recursos generados por una industria tan importante como la industria minera son fundamentales para poder atender los compromisos sociales y la redistribución del ingreso en la que el Estado debe estar involucrado. El papel del Estado: respetar la seguridad jurídica y acompañar a los grandes proyectos. Esa es la clave. Y además, ocuparse que los recursos generados por la industria minera sean debidamente aplicados para poder cubrir las necesidades básicas de la población. Hemos mejorado mucho, sí, pero no se ha hecho a la velocidad que se debía. Se ha debido de cubrir en todo el país los requerimientos de agua potable, desagüe en todos los hogares, luz eléctrica y conectividad. Fíjense que ahora que tenemos niños que no pueden asistir a clases, no tienen conectividad para recibir clases no presenciales. Y además, el tema de salud tiene que ser reforzado junto con la alimentación en los lugares más pobres. Por supuesto que si eso ocurre, la seguridad sería mucho más sencilla. ¿Qué tanto daño le ha hecho, ingeniero Gálvez, al Perú la corrupción, ¿no? Hemos tenido ingente cantidad de dinero producto del canon de regalías, ¿no?, en distintos sectores, en minería, en hidrocarburos, ¿no? Pero eso no ha llegado justamente a quienes debió llegar, ¿no?, a las poblaciones en pobreza y pobreza extrema, producto de la corrupción, ¿no? Efectivamente, el sector minero, el sector extractivo en términos generales, está adscrito a ley, que es la institución que vigila los aportes de las actividades extractivas. Y eso está debidamente monitoreado y cuantificado. Ha habido justamente un incremento notable de los aportes que está certificado y auditado a nivel mundial. Sin embargo, la otra cara de la moneda, que es cómo se aplica, no se ha controlado y hay pues una ratería increíble. Imagínense usted los casos de gobernadores regionales, por no hablar de los robos de los presidentes y congresistas, ¿no? Lamentable lo que ocurre en nuestro país. Ojalá que en un momento de reflexión podamos enmendar rumbos, ¿no?, porque tanto se requiere para el país, ¿no?, sobre todo contar con inversiones responsables, ¿no?, que garanticen precisamente la senda del desarrollo. Yo le agradezco, ingeniero Carlos Gálvez, la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, por esta comunicación. Como siempre, muy amable. Las gracias a usted, José. Muchísimas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.